¿Qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Agentes penitenciarios alegan que exvicepresidenta Roxana Baldetti tiene demasiados privilegios en la cárcel. Ministra de Gobernación lo niega. Expresidente Otto Pérez Molina se presenta una vez más ante la justicia, esta vez para pedir que no le embarguen 6 cuentas monetarias a su nombre. Congreso de la República no cumple y no elige al vicepresidente de la República. Presidente Maldonado afirma que es importante que la elección se lleve a cabo. Manuel Valdizón asegura que hay indicios de fraude electoral. El TSE rechaza las declaraciones y advierte que la palabra fraude pone en riesgo la estabilidad del país. En los Estados Unidos, gobierno de Barack Obama anuncia que recibirá a 10.000 migrantes sirios que huyen de la pobreza y la guerra. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Agentes del Centro Carcelario para Mujeres Santa Teresa aseguran que la exvicepresidenta Roxana Baldetti tiene una serie de privilegios dentro del centro de reclusión. Agentes del sistema penitenciario de la cárcel para mujeres Santa Teresa denunciaron privilegios hacia la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, ya que según ellas, por autorización del director general de la entidad, Toro Maldonado, se permitió ingresos de electrodomésticos para la exvicemandataria. Las diferencias marcadas que hay para ellas es como estar en un espacio solo ella, en un buen espacio. A ella le llega desayuno, almuerzo y cena por aparte, se lo llegan a dejar. Y que pues tiene 2 enfermeras que están con ella las 24 horas del día, una en el día y otra en la noche, y un vehículo especial destinado de la Dirección General para servicio de ella, nada más. Ayer vino el señor director general a autorizarle un montón de permisos a la señora, como por ejemplo para que le entren un televisor, equipos de sonido, una estufa, con los cuales ella no cuenta ahorita. El espacio donde ella se encuentra se lo están remodelando para que ella esté bien. Asimismo, indicaron que tienen prohibido acercarse a la cárcel donde guarda prisión Baldetti, ya que por órdenes superiores corren el riesgo de ser destituidas. Asimismo, indicaron que las autoridades hicieron un trato con las reclusas de la Mare 18, ofreciéndole lo que ellas pidieran, con el fin de no molestar a la exvicemandataria. Nosotros como autoridades no nos podemos acercar a donde ella se encuentra, porque con el solo hecho de nosotros ingresar a donde ella está, estamos amenazados de que vamos a ser víctimas de destitución. Solo con verla, a la señora no le gusta que uno grite, tenemos también prohibido gritar ahí. Debemos entrar debidamente uniformados a lo que es el área de la dirección, donde se encuentra la directora. El día de ayer el señor vino, nos discriminó, nos humilló frente a las privadas de libertad, a las privadas de la Mara 18 que están recluidas ahí. Les dijo que pidieran lo que ellas quisieran para que estuviera tranquila la señora y que ellas no estuvieran haciendo ningún tipo de bulla. Debe contarle que por su parte el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, niega de que existan privilegios para Roxana Baldetti en el centro de Santa Teresa, como indican las guardias de presidios. Según Sosa, únicamente han acatado la orden de juez en reacondicionar el área donde se encuentra Baldetti para brindarle mayor seguridad. El mismo director general del sistema penitenciario se ha pronunciado y ha dicho que en ningún momento él ha autorizado algún tipo de estos recursos. Lo que sí se está haciendo es atender a la instrucción del juez en el momento en que indicó de que se debería velar por la seguridad de la privada de libertad, y se están haciendo algunas modificaciones en el lugar que se ubicó para tenerla recluida, como por ejemplo habían ventanas como de este tamaño, lo cual para un sistema de seguridad de esa naturaleza no es permisible, lo cual se mandó a tallar esas ventanas y a poner barrotes y todas las modificaciones que conllevan un análisis de seguridad para cumplir con los estándares de seguridad respectivos, ¿verdad?
Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. He de contarle ahora que el Ministerio Público ha pedido el embargo de cuentas bancarias a nombre del expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. El día que se presentó Otto Pérez Molina, aún en calidad de presidente de la República, ante juez para ser indagado por 3 delitos, ese mismo día, de forma paralela, el Ministerio Público solicitó el embargo de sus cuentas bancarias, que ascienden a 5 millones de quetzales. Son 6 cuentas en diferentes bancos del sistema, 5 son de depósitos monetarios en quetzales y una cuenta es de depósitos monetarios en dólares. Asciende más o menos el total de lo embargado hasta el momento a la cantidad aproximada de 5.200.000 quetzales y $22.000 que se encuentran depositados en otra cuenta bancaria. El embargo es producto de una investigación de la Superintendencia de Verificación Especial IVE, que reportó transacciones sospechosas del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, hacia las cuentas de Pérez Molina, además por la posible vinculación al caso La Línea. Existe un reporte de transacción sospechosa hecha por parte de la Intendencia de Verificación Especial en el año 2009, donde aparentemente cierto dinero que sale de FONAPAZ y que estaba destinado a un proyecto de ampliación y mantenimiento de caminos termina en una cuenta personal del señor Otto Fernando Pérez Molina. Es una parte de la investigación o de la línea de investigación que entiendo que el Ministerio Público ha iniciado, y otra directamente es por la presunta vinculación que el señor Otto Pérez tiene con respecto a este tema de la organización que se dedicaba directamente a la defraudación en las aduanas del Estado, denominado especialmente La Línea. Ante la acción, el expresidente Pérez Molina busca que sean liberadas las 6 cuentas, bajo el argumento que la investigación se hizo cuando aún era presidente. La sala ha fijado para este viernes que el exmandatario se presente para dar sus argumentos y establecer si hay motivo para levantar la medida ordenada por el juez de extinción de dominio. He de contarle que en el Congreso de la República no hubo quórum para poder designar a la próxima vicepresidenta o vicepresidente del país. Guatemala sigue sin vicepresidente. En el Congreso, la sesión plenaria estaba programada para elegir al nuevo vicemandatario. No se realizó por falta de quórum. La sesión estaba programada a las 12 del mediodía, pero a la 1:30 el presidente del Legislativo decidió levantar la sesión cuando los diputados de la bancada Líder y UNE decidieron salirse del hemiciclo. Para el presidente Alejandro Maldonado es importante tener un vicepresidente. El Ejecutivo no ha intervenido en preferencia de ninguno de los propuestos. Y tercero, yo me siento bien, no temo ningún atentado y consecuentemente puede pasar unas 24 horas más sin vicepresidente. Pero es importante porque es un gran coadyuvante para el trabajo ejecutivo y además tendré que viajar fuera de Guatemala y no podría hacerlo si no tengo quien cuide el cargo. El presidente del organismo legislativo aseguró que convocarán para el próximo miércoles 16 de septiembre para que los diputados puedan elegir al vicepresidente de la terna que envió Maldonado al Congreso, conformada por Raquel Zelaya, Alfonso Fuentes Soria y Gabriel Medrano. Por su parte, diputados al Congreso de la República aseguran que hay vacíos legales en el organismo ejecutivo, mientras que los parlamentarios no elijan al nuevo vicepresidente. Según los diputados, el presidente necesita al vicepresidente por si él tiene que salir del país. No habrá quien se quede en el cargo. Para las personas hoy, lo que no entiendo es por qué se fueron. Si había más o menos bastante acuerdo, y si no lo había, sentarnos a discutirlo y buscarlo era lo procedente, para luego regresar al pleno y elegir. ¿Cree usted que las elecciones generales tuvieron algo que ver para que ahora no vinieran los diputados? No, evidentemente siguen ligados los dos partidos que pudieran llegar a la segunda vuelta, están dándole prioridad a sus intereses electorales que a un tema tan importante como la elección de la presidencia. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Pasó es que no sabemos por qué 2 bancadas mayoritarias que ahorita están en contienda, tanto Líder como UNE, salieron literalmente en el momento en que ya se había acordado en jefes de bloque que hoy en sesión ordinaria se elegía
al nuevo presidente o vicepresidenta. Al no tener el respaldo de ellos, se tiene que convocar porque no hay quórum, y decidimos que efectivamente íbamos a darles un tiempo mínimo y escoger el miércoles a las 2 de la tarde al nuevo vicepresidente o vicepresidenta. La preocupación que hay es que se genera cierto vacío de poder. Pausa, regresar. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, al regresar más noticias, siga con nosotros, estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias, he de contarle que se dio un paro de labores por parte de trabajadores del sistema penitenciario. Ellos exigen mejores condiciones salariales. Ya estamos hartos de tantas mentiras, hartos de tantos malos tratos por parte de las autoridades. Enseñando la comida precaria que reciben, agentes del sistema penitenciario mostraron su molestia con las autoridades porque no les componen las condiciones en las que tienen que desempeñar sus funciones. Mala comida, habitaciones y baños deteriorados. Y se suma a esto la falta de cumplimiento del bono. Por ello, unos 4.000 agentes del sistema de 22 centros carcelarios decidieron irse al paro porque no les pagan el dinero que les prometieron, un bono de 2.000 quetzales que hace tiempo el Ministerio de Gobernación les aseguró que se los daría. Los guardias reciben 1.900 quetzales al mes, inferior al salario mínimo establecido por ley. Hace 2 meses, los guardias penitenciarios también detuvieron sus labores por los mismos requerimientos que 60 días después. Los agentes del sistema penitenciario se declararon en paro por la falta de respuesta del Ministerio de Gobernación ante la solicitud de que se les cancele el bono a los agentes. Según la ministra de Gobernación, ya se solicitó al presidente y al Ministerio de Finanzas el desembolso de los recursos para el pago de los agentes. Unos 2 meses aproximadamente, hace unos 15 días nos reunimos con ellos. Hay un trámite de la exigencia de ellos que es con respecto al bono, el cual se ha venido cumpliendo, no se ha desatendido. Ya conseguimos el espacio presupuestario, ya hicimos los trámites ante el Ministerio de Finanzas, donde nos ofrecieron la capacidad financiera para hacer efectivo el pago. Ya hicimos el requerimiento al señor presidente para que nos autorice ese pago de bono, porque hemos estado enfrentando una contención del gasto durante todo el año. De contarle ahora que el doctor Manuel Valdizón, candidato a la presidencia del partido líder, concedió una entrevista a una radio local. Allí pues dejó entrever que pudo haber un fraude electoral a su entender. Según Manuel Valdizón, hay indicios de fraude electoral. En una entrevista que concedió a un medio de comunicación afín a él, el ex candidato a la presidencia afirma que el Tribunal Supremo Electoral buscó bloquearlos y cancelarlos. Al no poder, utilizó un sistema de alteración de datos. Sin embargo, reconoció que no hay pruebas suficientes. Uno de los miembros del partido, el actual presidente del Congreso, Luis Rabé, decidió quedarse al margen de estas declaraciones y solo dijo que todo aquel que esté inconforme que presente las pruebas necesarias. En primer lugar, no he escuchado yo las declaraciones de don Manuel Valdizón. Segundo, pues son declaraciones de él. Y tercero, pues ahí en este caso sería cabalmente el secretario general del partido o el vocero del partido el que tendría que dar una respuesta sobre ese tema. Yo creo que todos los guatemaltecos nos dimos cuenta de que a pesar de muchos agoreros que pretendían de que las elecciones no se realizaran, a pesar de que algunos estaban pidiendo de que no habían condiciones para las elecciones, hoy los guatemaltecos podemos estar satisfechos que más del 70% llegamos a votar. Es histórico. Y entonces en ese sentido, pues si alguien tiene alguna situación que considere que fue ilegal o que no es dentro del contexto que se debe mantener en unas elecciones, pues hay que acudir a los órganos correspondientes. Manuel Valdizón utiliza el siguiente razonamiento: si ganó 44 diputaciones y 140 alcaldías, se deberían tener más votos, porque según él, en la provincia no se vota cruzado como en la capital. Por su parte, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, luego de la entrevista de Manuel Valdizón, aseguran pues que es muy delicado hablar de fraude y que esto pone en riesgo la estabilidad del país. Además, se rechazó por completo la posibilidad de que esto haya sucedido.
rechazamos no solo de él, sino de cualquier grupo. Hay otros grupos que hablan. He dicho reiteradamente que la palabra fraude es un tema de gran riesgo para la estabilidad política, para el Estado de Guatemala. No existe. Invito a cualquier persona que manifieste que existe fraude a que primero lo demuestre, acuda al tribunal y lo acredite ante los órganos correspondientes. Eso no lo puedo emitir, puesto que esas son decisiones que debe de tomar el Pleno de Magistrados. No estoy diciendo que sí, estoy diciendo que eso se analiza por parte del tribunal y posteriormente se tomarán las decisiones. Pausa. Al regresar, las entrevistas que esta noche están a cargo de Quique Godoy y de Cristian Manolo Castillo. Siga con nosotros, estamos en Noticieros del Canal Antiguo. Bienvenidos, buenas noches a este jueves a las 8:45. Hoy día jueves, soy Quique Godoy y hoy me acompaña don Cristian Castillo. Bienvenido a las 8:45 el día jueves, don Cristian. Muchísimas gracias, Quique, aquí acompañando y discutiendo un tema fundamental. Sigue la incertidumbre respecto de los datos y del proceso. Creo que eso es importante debatir. Y vamos a compartir un poco con dos personas que pues han tenido ya algo de experiencia, algunas cuantas elecciones de por medio, y nos van a ayudar a establecer un poco acerca de este tema del proceso electoral, los gritos de fraude ahora, y especialmente esto del doble sistema de cómputo que dijo Manuel Valdizón y otras cosas de ese tipo. Para hablar de esto nos acompañan Eduardo Núñez, quien es director del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Y nos acompaña también Manfredo Marroquín, quien es coordinador del Mirador Electoral y director de Acción Ciudadana. Así que bienvenido, Manfredo. Quique. Hablemos un poco de este llamado, porque el concepto, lo que tenemos que poder entender es que esta vez es muy reñida la disputa entre el segundo y tercer lugar, pero es normal que el acuerdo final de las elecciones se dé 8 hasta 10 días después normalmente, simplemente por procesos, pero sin embargo eso hace que de todos modos alguien venga y grite que hay fraude y que hay doble sistema de cómputo. ¿Qué piensas en general de ese llamado, ese señalamiento que se hizo hoy, Manfredo? Pues mira, me parece que es un señalamiento sin fundamento, fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de razón, fuera de contexto, porque si alguien tuvo ojos en el proceso electoral fue el líder, porque fue el único partido que logró cubrir las 19.580 juntas receptoras de votos, y dos. Y si sus fiscales no vieron el fraude en la mesa, entonces sí estamos... o sea que por donde él diga que hubo fraude no le va a encontrar el fundamento a ese señalamiento. Yo sí creo que si algo deberían de aprender los políticos en Guatemala es que el sistema político electoral guatemalteco, si para algo es bueno, porque para muchas otras cosas sí falla y no es tan bueno, es para el día de las elecciones. Es un buen organizador y es un buen contador de votos. Tiene muchos defectos más que él pudo haber señalado, como por ejemplo no controlar el financiamiento de las campañas, que precisamente él es el señalado por gastar sobre el techo establecido, el acceso a los medios de comunicación. Es decir, hay muchos otros temas en donde sí se puede señalar al sistema electoral, pero en fuera de lugar. Don Eduardo, una elección totalmente fuera de lo que habíamos visto en las 7 anteriores. Principales incidencias, elementos que pueden haber influido en este resultado que vemos ahora de un candidato que encabezaba la intención de voto y que queda en el tercer lugar. Bueno, mira, hay algunos elementos, digamos que podríamos decir diferentes, ¿verdad?, en este proceso, y algunos factores que han tenido efectos diferentes también. Cuando nosotros empezamos a diseñar los programas de observación electoral hace como un año y poco más atrás, nosotros identificábamos 3 grandes factores de riesgo a los que había que ponerle atención. El primero era el impacto de la violencia y la conflictividad sobre el proceso electoral. El segundo, el impacto del financiamiento
la duda sobre las fuentes y el gasto electoral con poco control o sin control, como con el tiempo se demostró, y finalmente el elemento que hemos llamado en Guatemala judicialización del proceso electoral. Estos tres factores de riesgo, digamos, tuvieron comportamientos diferentes a lo largo de este proceso, cuando uno se remite, digamos, a los datos específicamente. Por ejemplo, en el caso de violencia y conflictividad, el Tribunal Supremo Electoral en su momento proyectó que 74 municipios eran de alto riesgo. Pero el segundo dato era más preocupante, 145 municipios tenían riesgo medio. Entonces estábamos hablando que 2/3 partes de los municipios podían enfrentar algún tipo de situación de riesgo compleja. En la práctica, los datos de una instancia de coordinación en donde se reúnen los distintos actores que acompañaron el proceso, hablan de que 78 municipios se vieron afectados durante el proceso. De esos, 49 tuvieron problemas la jornada electoral y 39 postelectoral. Cuando lo comparás con 4 años atrás, vos decís, la violencia se mantuvo como un factor de riesgo, pero tuvo una incidencia menor. Hay que profundizar, por supuesto, porque como en todo el tema de la forma en que se clasifican los incidentes, ¿verdad? Y dependiendo de quién lo clasifica puede generar una cierta duda razonable desde la perspectiva metodológica, pero en términos generales ahí hubo, digamos, una mejora. Ahora, el llamado, el grito de fraude, como gritar fuego en medio de un cine, viene derivado del efecto que tuvo en los resultados que esperaban, la expectativa que tenía en todo caso Manuel Valdizón. Puede ser, Manfredo, que simplemente la forma en que ellos lo vieron venir, las evaluaciones, las mediciones que tuvieron, no les mostraron lo que pasó en los últimos 15 días, un mes probablemente, con ese desgaste tan fuerte contra el sistema en general, y que al no haberlo podido medir, hoy se sorprenden demasiado del resultado. Mira, yo creo que si hubo un fraude desde la perspectiva, como lo señaló Manuel Valdizón, yo creo que el fraude se lo hizo su equipo de estrategia. Porque efectivamente él, en todas las encuestas que vimos a lo largo del último mes y medio, él venía en franca debacle, venía en picada, y todas las encuestas coincidían en eso. Entonces, si su equipo no le hizo ver cuáles eran las causas, las razones, los motivos por los cuales él estaba cayendo en las encuestas, yo creo que ahí sí él tenía que haber hecho, ahorita si a alguien le tiene que le rinda cuentas de qué pasó, no es al sistema electoral ni al tribunal electoral, es a su equipo, a su equipo de estrategia, porque evidentemente lo sigue engañando. Sin embargo, Manfredo, ha habido una, contabilización de votos lenta en el último, pongámosle 5% del total de mesas escrutadas. ¿Puede eso incidir en algo para una declaración como esta del día de hoy del señor Valdizón? No, definitivamente que no, porque nosotros en el conteo rápido que hacemos, que es muy exacto, dicho sea de paso, advertimos el domingo en la noche, cuando entregamos el resultado al Tribunal Supremo Electoral, advertimos que había un empate muy cerrado y que eso iba a tener como consecuencia que tenemos que esperar hasta que la última acta sea recepcionada en el flujo de información del cómputo. Y eso estaba advertido, y más si a eso le pones todas las incidencias que hubo gente que tuvo problemas para transmitir las actas, pues ahí está la explicación. Claro que no es fácil explicarle eso al público, porque la gente quiere un resultado y quiere saber ya, pero como la elección está tan cerrada, y yo creo que esto es una lección aprendida también para el Tribunal Supremo Electoral, que ya tenemos que tener escenarios donde las elecciones son apretadas y tener ya protocolos establecidos para trabajar bajo esos escenarios. Porque yo creo que ese es el... Hay tres características de esta elección, Eduardo, que la hacen muy diferente a otras. Una es un estudio que terminó de hacer ahora Cristian hoy durante el día, que lo vamos a hablar más adelante a las 10 p.m, pero una es que, a pesar de los llamados de que no se votara, votó más gente que en cualquier otra elección históricamente, incluyendo la primera que hubo en eso. En segundo lugar, el que ganó la primera vuelta sacó menos de 25%.
primera vez que sucede en toda la historia. Y lo tercero es que el segundo y tercer lugar están tan cercanos. Esas tres son características inéditas en ninguna elección en Guatemala. Eso quiere decir que parte de lo que se llama, Alfredo, hay una como dinámica nueva en el electorado, y esta cuarta, la que vamos a hablar más adelante, es que hay una rápida urbanización de la población que hace que entonces los paradigmas tradicionales del voto rural profundo, el voto urbano y demás han cambiado sustancialmente y no lo vieron los partidos. O sea, esas tres características que te digo, más la urbanización, no la vieron los partidos, Eduardo. No, eso ni los encuestadores. Ni los encuestadores. No, eso es correcto. Mira, cuando uno analiza en frío los datos, digamos, esta elección hubo llamados a no votar. Y el llamado a no votar no tuvo efecto, como decís, hubo un incremento de un 1 y pico % en relación con la elección anterior y un poquito menos en relación con la del 85, que había sido la históricamente más alta, con una participación de 69.5. Hubo llamados al voto nulo y voto blanco, y tenemos menos voto nulo y blanco en esta elección que en la de hace 4 años. ¿Verdad? Es un dato que es interesante. Además, hubo el elemento, digamos, de enojo social acumulado, que fue atribuido a lo largo de todo el proceso por múltiples analistas, fue caracterizado como un fenómeno urbano. Sin embargo, es evidente o que hay un proceso de urbanización acelerada de algunas áreas del interior, o que sencillamente la nueva dinámica de los medios de comunicación, y especialmente de las redes sociales, tiene mucha más penetración de la que nos imaginamos, y efectivamente llegó al interior. Pero era muy difícil medir el efecto de eso para cualquier estratega. Por eso ustedes también vieron que en esta elección hubo menos encuestas, comparativamente que antes. Las encuestas bien armadas, digamos, bien fundamentadas. Las encuestas de profundidad. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación, digamos, en donde hay cambios en las preferencias, en la forma en que se estructuran las preferencias electorales de los ciudadanos, en un país en donde además, al no haber partidos históricos estables e institucionales, las preferencias siempre son difusas o volátiles. Eso se acrecentó, una parte por la crisis, una parte por actores que llamaron a comportamientos electorales no tradicionales, y otra parte, en buena medida, por la emergencia de actores no previstos, como en este caso la figura de don Jimmy Morales, ¿verdad? Don Eduardo, a partir de eso, precisamente, ¿cómo se explica que Manuel Valdizón, en lugar de pasar a segunda vuelta como primer lugar, está prácticamente quedando fuera de la segunda vuelta electoral en un tercer lugar que pareciera que fue no solo rechazado en lo urbano, sino también en lo rural? Sí. Bueno, cuando de las pocas cosas claras que habían antes de las elecciones, uno percibía que al final era una carrera entre tres, y era una competencia que respondía a tres dinámicas diferentes. Una tenía que ver con un partido con fuerte presencia y organización, pero que además tenía una alta disposición de dinero. Los datos de Mirador Electoral sobre gasto hablan de que el partido que más gastó concentró un 48% del gasto electoral en publicidad a precios de mercado. O sea, gastó casi el 50% del total. O sea, gastó prácticamente más o igual que todos los otros partidos juntos. El segundo actor en competencia era un partido que apostaba a la organización, aunque tuvo menos disposición de recursos de la prevista, pero era, digamos, un partido que es más o menos estable dentro de lo que puede ser estable en un sistema como el guatemalteco, ¿verdad? Y que ha demostrado cierta capacidad de reorganización en el tiempo y de expansión. Y el tercero era un actor que no es partido, sino que se monta sobre la ola del enojo social y la reacción antipolítica. En ese escenario, como decíamos desde hace meses, la mesa estaba servida para que lo que los politólogos llaman un outsider era venir a desacomodar ese grado de preferencias electorales. A mí me parece que al irrumpir un outsider que competía en un espacio en donde los otros dos competidores eran débiles, especialmente el voto urbano, en un contexto de creciente urbanización, bueno, eso hace que la competencia por el voto rural, la Guatemala profunda, como se le llamó por otra figura política en el país, digamos, estuviera mucho más repartido. Cuando hicimos el conteo rápido de resultados, lo que encontramos fue muy interesante. En el estrato urbano de la ciudad, el triunfo del candidato Morales fue absolutamente contundente, ¿verdad? En el estrato urbano medio, digamos, ¿verdad? Las ciudades medias, también ganó don Jimmy Morales,
y ahí tuvo un mejor desempeño Manuel Valdizón que Sandra Torres. Pero en el estrato rural más profundo, ahí ganó con 4 o 5 puntos de diferencia la UNE, por encima de el candidato Valdizón y un desempeño más modesto de Jimmy Morales. Aquí ante lo que estamos es a un reacomodo de los pesos electorales del territorio y una transformación de las preferencias electorales. Basado en eso, Manfredo, una de las quejas que planteaba Manuel Valdizón es que era imposible que no hubiera voto en línea en el área rural. Yo hice unas investigaciones, Cristian hizo otras, las que yo hice, me arrojan que en las áreas más rurales, o sea, Guatemala más profunda, se votó en línea por la UNE. En las áreas rurales, digamos, no tan profundas, pero siempre rural, aldeas pequeñas, se votó en línea Valdizón. La diferencia es que el área rural profunda y el área rural intermedia son pequeñas las poblaciones, y aunque sacaban 60% de voto, el total del voto es muy pequeño. Y en las áreas urbanas, las medianas y las grandes, ganó abrumadoramente Jimmy Morales, que son las áreas donde hay mucho más población. Entonces, se te empieza a dar una dinámica territorial que decía Eduardo, que eso tiene confundidos a los mismos miembros de los partidos. Y ese es el dilema en el que está ahora Manuel Valdizón, porque él dice, es imposible, el voto rural no vota cruzado. Y tiene razón, no votó cruzado, pero no fue ese su problema. Fue con un Abraham Rivera, que ganó la alcaldía de Escuintla, bien ganada, le dio solo 12-13% del voto a Manuel Valdizón en el municipio de Escuintla. Entonces ganó la alcaldía Abraham Rivera, pero no le dio los votos que necesitaba él para poder ganar. O los 8 alcaldes del área metropolitana que ellos consideraban que iban a ganar, los grandes, solo ganaron los pequeños. No ganaron Misco, no ganaron Villa Canales, no ganaron Amatitlán, no ganaron Guatemala, no ganaron los otros que eran grandes, y eso es lo que te genera. Sí, yo lo que creo es que los partidos trabajaron, a excepción de Jimmy, digamos, que estaba sobre la ola del outsider, del cambio, trabajaron sobre esquemas del pasado, tradicionales. Y efectivamente hay una movilidad muy grande en el escenario político y también social, y creo que, por ejemplo, Líder trabajó también sobre la Guatemala antes del 25 de abril. Entonces él seguía haciendo campaña como que si nada hubiera pasado, como que si esos que se reunían en la plaza eran un grupúsculo de gente que insatisfecha siempre y que no quería los partidos tradicionales. Pero yo creo que ellos siguieron su falta de conexión con la realidad, creo que los hizo seguir estrategias que habían funcionado en el pasado, ¿verdad? Porque sí funcionaron en el pasado, y eso fue, ese funcionamiento estático de ese sistema político fue el que nos hundió también como país. Señores, aprovechando la experiencia de ambos escenarios de segunda vuelta, ¿qué podemos esperar las y los ciudadanos en lo que queda de campaña? Una campaña que va a ser corta, muy contundente, digamos, muy de trabajo fuerte de los dos partidos, que pasen a segunda vuelta. ¿Qué podríamos esperar en los 3 escenarios posibles? Bueno, mira, las profecías se las dejo a Manfredo en esta materia, pero yo creo que vamos a una elección nueva, una elección diferente, que no necesariamente se deriva de los comportamientos que vimos en primera ronda. Creo que en alguna medida, al menos uno de los candidatos, como él mismo lo ha reconocido, concentró en un antivoto hacia una figura que pareciera que no va a estar, aunque todavía tenemos que resolver el tema con certeza de la segunda ronda. Pero la tendencia, pero la tendencia apunta a eso, ¿verdad? Al desaparecer el factor, digamos, que genera el voto en contra, eso puede generar un realineamiento, ¿verdad?, de cierto tipo de preferencias electorales. Aquí vamos fundamentalmente a ver si pesa más, otra vez, el enojo social o la organización. Pero acabas de dar ciertos datos y te lo recuerdo ahora en este esquema. Donde ganó Sandra Torres fue la Guatemala más profunda, más rural. En las áreas semiurbanas o incluso urbanas, Valdizón quedaba segundo. Sandra tercero, lejano, y primero Jimmy Morales. ¿Cómo te juega eso en una jugada donde ese voto de Valdizón no es necesariamente voto de Sandra? O sea, no votó por ella a pesar de todo esto. Y sumándole a eso, ¿podrá haber
una baja de la participación electoral en ese mismo espacio geográfico? Mira, tradicionalmente tenemos un 10% menos de participación en las segundas rondas en comparación con la primera. No recuerdo bien los datos, pero me parece que el voto rural es un voto que funciona en clave de organización, lo que aquí llaman acarreo, pero es organización, capacidad de movilización de los partidos. Va a depender mucho de cómo se posicionen los poderes regionales. Permítame dar un paso atrás. Uno de los rasgos más notables que tiene Guatemala es que a carencia de partidos nacionales se acentúan liderazgos territoriales muy fuertes. Y en esta elección vimos que en términos generales esos liderazgos territoriales siguen teniendo vigencia, independientemente de que hayan enfrentado denuncias, de que sean percibidos como parte de un sistema que algunos segmentos de la sociedad quisiera dejar en el pasado. En términos generales vemos que tienen preeminencia, siguen teniendo preeminencia. La pregunta es, ¿a qué van a jugar esos varones que son los que mueven? En una Guatemala en donde el sistema de partidos tiende a feudalizarse en territorios, me parece que la clave es qué papel van a jugar. Basado en clientelismo. Basado en, bueno, si me permiten decirlo, espero no sonar muy cínico, el clientelismo ha sido la gasolina con que los sistemas de partidos funcionan en toda América Latina. Y Guatemala no es la excepción. Pero se te está rompiendo ese esquema ahora por la persecución contra los corruptos y demás, y es parte del por qué el sistema tradicional no funcionó. En alguna medida, pero acuérdense que estamos en un momento de cambio. Transición. Hay gente que dice, bueno, Guatemala ya dio un salto cualitativo en la conciencia de sus ciudadanos. Yo creo que eso es una afirmación... Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Sí, falta ver y falta que madure, digamos, ese tipo de cambio. Manfredo, lo que preguntaba Cristian, ¿cómo ves esos modelos? ¿Se aprende tan rápido para adaptarte para esos 40 días que quedan ahora de campaña? Mira, yo coincido con Eduardo en que es una nueva elección, toda segunda vuelta es una nueva elección, es una nueva estrategia, es un nuevo escenario, ya no hay que competir con tantos, solo un rival, hay muchos temas que son distintos. Pero lo que yo creo que tiene de característica esta segunda vuelta es que sí hay una ola sobre la que se montó el primer lugar, que es Jimmy Morales. Yo creo que si él es un buen surfeador y se mantiene en esa ola, tiene el triunfo asegurado. Pero sabemos que no tiene mucha trayectoria política, que no tiene mucha experiencia, y aquí es donde se va a poner a prueba si él tiene condiciones reales de ser un político exitoso para ganar una elección presidencial y si tiene condiciones también para gobernar Guatemala. Entonces yo creo que va a depender mucho de su desempeño, porque yo creo que la UNE, que es un partido con más experiencia, digamos que ya estuvo en el gobierno, puede tener una excelente estrategia, un excelente aparato organizativo, pero no está en la ola. Y para mí eso hace la diferencia. Entonces, si el otro se cae de la ola, es probable que la UNE pueda hacerle la competencia difícil. Pero si se mantiene en la ola, pero eso va a depender mucho y está mucho concentrado en el papel de Jimmy, porque él no tiene partido. Esa es la verdad. Cambio, la UNE puede contar con una estrategia más organizativa, más programática, más de otros elementos. Y debería de apostar al contraste. Exactamente. Ese es su único chance. Y UNE, en todo caso, sí tiene un voto duro y lo demostró. Sí. Jimmy Morales no tiene un voto duro, tiene un voto blando que se arrimó por esta ola que estamos hablando. En voto volátil que lo tiene que asegurar en esta segunda. Todo voto de outsider es siempre volátil e inestable. Lo mismo puede ir a votar, que puede quedarse en la casa viendo un partido de fútbol, que puede votar nulo, que puede votar blanco. Entonces va a depender mucho. Tuve la oportunidad de conversar con don Jimmy en algún momento de la campaña y él dijo que él reconocía que el único recurso auténtico que tuvo su partido era él. Entonces que era el recurso que utilizaba con intensidad. Gracias, Eduardo. Gracias, Manfredo, por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué dicen, qué reacción tienen las redes sociales ante este tema. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias, Quique. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes esta noche. Nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña: la gente votó por personas, no por símbolos. Hay una ciudadanía más educada e interesada. Ha aumentado lo urbano, es lo que nos dice la ingeniera Aceña. Si la segunda vuelta se llegara a decidir por la moneda, el perdedor diría que la moneda tiene doble cara. Zulema nos plantea: ya basta de excusas, excepto en su derrota, y quien realmente ganó fue el pueblo minor. El señor Valdizón nunca se dio cuenta que sus acciones lo enterraban políticamente. Herbert: el fraude podría
estar en invalidar a la UNE para darle lugar al líder. Aquí se cocen habas, señores, es lo que dice Herbert. Y Rosa, este señor está dando patadas de ahogado, además ella y del supuesto segundo lugar, ¿hay diferencias? Pregunta la señora Conde. Esta noche estaremos tratando el tema. Fraude Valdizón será nuestro hashtag para que usted lo comience a utilizar. Fraude Valdizón. Ese será nuestro tema principal esta noche a las 10 p.m. Antes, una segunda entrevista con Quique Christians. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Estamos de regreso acá en este segundo segmento de entrevista a las 8:45. En el segundo segmento nos acompañan dos diputados. Los diputados vamos a conversar acerca de este problema de que no se elija al vicepresidente. Para efectos prácticos, tienen arraigado al presidente Alejandro Maldonado. Si quiere ir a cualquier actividad, no se puede mover, tiene cepo, está para quedarse aquí en Guatemala por la falta de vicepresidente. En este momento él no podría salir de Guatemala porque está la ausencia de esa figura. Para hablar del tema nos acompañan Orlando Blanco de la bancada UNE y Roberto Alejos de Todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo para plantear recibir la terna y escoger dentro de esa terna? ¿Es que nadie les va a negociar? ¿Es que necesitan algo a cambio de votar para ellos? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso que no puede avanzar la elección de vicepresidente? Bueno, buenas noches antes que nada. Yo no sé cómo lo ve Orlando, porque no hemos tocado mucho el tema, pero sí creo yo que lo que hace falta en el Congreso, e hizo falta durante los 4 años, es falta de liderazgo. No hay operadores políticos, nunca hubo operadores políticos entre el Ejecutivo y el Congreso. No se trata, habían órdenes, ¿verdad? Se recibían órdenes directamente, el presidente de turno recibía orden del Palacio y se hacía lo que en el Palacio decía. Y no se necesitaban de los votos de la oposición, nunca se quiso dialogar con la oposición, pocas veces algunos de nosotros logramos como colarnos, era más a conveniencia, y entonces el presidente Alejandro Maldonado hereda esto, la falta de operadores políticos. Entonces, ¿qué sucede? Las 3 personas tienen todos los requisitos para ser vicepresidente o vicepresidenta de la República, es decir, son personas que hay requisitos de capacidad, de honorabilidad, etcétera, 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 ampliamente conocidos, con experiencia, etcétera. Pero va a depender de qué queramos hacer en estos 4 meses, el tipo de vicepresidente o vicepresidenta que escojamos. ¿A qué me refiero? A que si queremos ver el problema financiero en el que va a entrar el país en cualquier momento, o le vamos a entrar en una crisis financiera en cualquier momento, pues doña Raquelita, como le decimos con cariño, sería la ideal para este tema. Pero realmente vamos a entrar en una crisis. Pero para sacar dinero ¿de dónde? ¿El Congreso está dispuesto a entrarle a bonos, préstamos o algo por el estilo? Yo creo que no. Yo creo que aquí tiene que haber un recorte presupuestario horroroso, ¿verdad?, para poder terminar el año a como dé lugar. Queremos seguir apoyando a la CICIC, al Ministerio Público, impulsar la ley electoral de partidos políticos, que es lo que buscan por lo menos nosotros los moraditos, el licenciado Medrano, porque fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia y fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O si lo que queremos es una limpia, alguien que llegue con el machete, eche punta, trabaje duro, fue Soria. Un hombre duro para trabajar, fuerte, no lo fuerte que esperaba cualquier otro, ¿verdad?, pero el más fuerte de los 3, ¿verdad?, en ese sentido de toma de decisiones. Pero como no hay quien convoque a los jefes de bloque, a los partidos, y nos pongamos a dialogar de qué queremos para el país, o el señor presidente no nos dice qué es lo que él quiere hacer en estos 4 meses, no llegamos a acuerdos. En esa línea... y aquí no llegamos a acuerdos no porque sean malos todos, sino porque todos son buenos. En esa línea, diputado Blanco, la percepción que hay es que el Congreso se polarizó y que hay bancadas, digamos, que están también por pasar a segunda vuelta de elecciones generales que ya definieron candidaturas. Por un lado, el líder y el candidato presidencial abogan por una candidata y la UNE se ha posicionado en otra. ¿Puede ser eso una razón de entrampamiento, diputado? No, bueno, la UNE no se ha posicionado apoyando a ningún candidato, ¿no? Y no tenemos ningún candidato de elección. No. ¿Del diputado Taracena? Mario Taracena dijo ayer de que estábamos reflexionando, pero que
pero que había una posibilidad de Medrano. La UNE no tiene ningún preferido. Hemos oído de casi todos, los conocemos a los tres, pero hemos oído a no solo las bondades, sino también los vetos, ¿verdad? Porque hay sectores y gente que vetaba. A Fuentes Soria lo están vetando por ser amigo de Portillo, ¿verdad? A doña Raquel por ser amiga de Otto Pérez. Por haber sido una de las 12 firmantes de la famosa carta. Sí, ¿verdad? A Medrano porque lo ven como un abogado proclive al sector privado, ¿verdad? Yo creo que los tres llenan los requisitos, son honorables, es gente con bastante experiencia, pero más bien me voy un poco por lo que decía Roberto. Aquí el tema es comunicación política. Yo venía leyendo un medio digital que decía Alejandro Maldonado se niega a negociar. Aquí no se está negociando nada en el tema de la vicepresidencia, si lo están viendo, pero lo que sí ha habido es que desde que se le dio posesión de vicepresidente a Alejandro Maldonado Aguirre, cero comunicación con el legislativo. Manda a alguien ahí a decir, miren, dice el presidente que quiera fulanito, porque nos lo mandaron a decir a un emisario de él. Esas no son él debería, y como dice Roberto, y es el criterio de la UNE, nosotros lo que quisiéramos es un vicepresidente que tenga clara la ruta, porque el presidente no lo va a hacer, no lo hizo en 4 meses. De verdad, Guatemala estaba bailando reggaetón y Maldonado Aguirre está bailando vals. Ese es el problema. Entonces él aquí lo vino a decir que elegante, pero tampoco elegante que no habla con sus electores, ¿verdad? Que es el Congreso. En este caso son los diputados. Así es, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿cuál es el tema? Y respondiendo a la pregunta, aquí es una ruta de 4 meses que quisiéramos nosotros con 3, 4 temas fundamentales. Uno será la transición de gobierno, que es fundamental. Otro, el tema financiero. Estamos heredando un país con una crisis financiera importante. Y el otro son las demandas ciudadanas reflejadas en procesos importantes como ley electoral, ley de compras y contrataciones. Y un cuarto tema que es importante, una limpia inmediata del funcionariado del Ejecutivo, que aún a sabiendas de cómo están, siguen haciendo de las suyas e incluso inclinando la balanza de manera clientelar de algunos programas con fertilizantes, el bono seguro y la bolsa. Lo vimos el domingo en las elecciones. Se refleja, los 20 diputados de Patriotas. Que se reeligen. Es un reflejo de... Pero no solo el Patriota, en Jimmy se refleja. Ahora, la estructura hacia en segunda vuelta. Ahí todavía soy neutral, yo no... Diputado Alejos, no voy a opinar. Usted ha sido un luchador con el tema de la ley electoral, igual que la UNE impulsaron un texto. ¿Hay posibilidades todavía de que esta legislatura haga algo con ese tema? Ya lo planteaba el diputado Blanco. Yo creo que es el momento. ¿Verdad? Porque el ambiente está proclive al tema. ¿Y algunas otras leyes? Estamos ahorita en un tema. Mi tema sigue siendo 3 leyes. Ley electoral, que es cambiar las reglas del juego para elegir a nuestros gobernantes. Ley orgánica y de régimen interior del Congreso, para evitar que el Congreso se entrampe y que esos gobernantes trabajen como deben de trabajar en el legislativo. Y la ley de servicio civil, para que los que elegimos trabajen como deben de trabajar en el Ejecutivo, para que los partidos políticos dejen de ser agencias de empleo. Y una serie de leyes que sigan fortaleciendo el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, sí, todo lo que es administración de justicia, para que continúe la limpia. Si logramos hacer eso, y al mismo tiempo yo ahí sí quiero opinar, igual que Orlando, en el tema de la limpia de Estado. De verdad hay que cambiar gobernadores, todos los gobernadores, eso es, ahí es donde está el foco de corrupción, con el perdón, no sé si tengo algún gobernador que conozca, y le pido perdón desde ahorita, pero el foco de corrupción más importante de este país se maneja en las gobernaciones, en ministerios como el de Desarrollo, el de Agricultura, donde se creó ese tema clientelar de las bolsas de comida, aunque alimentos por trabajo. No hay mayor ejecución presupuestal. Pero es que guardaron pero se endeudan, han guardado, están embodegados. Acuérdense que ellos pensaban ir ellos a elecciones. Si les hubiera ido re bien, mire cómo se les fue ahorita, manejando de ver a los fondos públicos, los fondos del Estado. De verdad, había un peligro terrible en que este gobierno se hubiera reelecto. Ahora, entendiendo lo que plantean ambos desde la perspectiva de que no ha habido esa gestión o esos operadores políticos desde el Ejecutivo hacia el Congreso,
no es válido en todo caso replanteárselo y decir por qué no se hace un acercamiento a la inversa. Estilos diferentes de hacer política tal vez han hecho que el presidente no vea correcto venir y ir a gestionar ante el Congreso. Estoy tirándola para ver cómo desentrampamos esto a estas alturas del juego. Creo que cada organismo debe mantener su independencia y todo, pero deben de haber vasos comunicantes. Un vicepresidente y un presidente que no tienen partido político tienen que buscar cuál puede ser la mejor interlocución. Una plática entre el presidente del organismo ejecutivo y el presidente del organismo legislativo, ¿por qué se va a ver mal? ¿Verdad? Se conoce cuáles son los intereses y en un periodo tan corto. Jefes de bancada. Invita a los jefes de bancada a casa presidencial, secretarios generales, habla de los procedimientos que está pensando en el marco. Ojo, ¿verdad? Porque a partir de la próxima semana se tendría que implementar el mecanismo de transición con los dos partidos políticos. Correcto. ¿Verdad? Claro. Y esperamos que ahí no se le vaya a trancar la carreta al presidente, porque de verdad yo lo veo que ya le llegó tarde su oportunidad, un gran político de mucha trayectoria, pero llegó tarde ahí. Entonces necesita un vicepresidente o vicepresidenta chispú que le ayude a esos temas. ¿Para cuándo tiene el presidente ese apoyo? Aquí hay un problema que sigue siendo parte de lo que pasa en la plaza pública. El Congreso está tan desprestigiado que al presidente le debe dar miedo, y eso estoy pensando ahorita, le debe dar miedo usar la palabra negociar, ¿verdad? Decir, voy a negociar con los jefes de bloque, me voy a sentar con los jefes de bloque, y ya el desprestigio del Congreso llegó a tal grado que decir, ¿qué me van a pedir a cambio de elegir al vicepresidente? Yo me atrevo a usar ese medio de comunicación para decirle, no ese es el tema. Si no hacemos una reunión de verdad, donde el presidente nos diga por dónde quiere ir. ¿Es lo económico? ¿Es el tema administración de justicia y los cambios de la reforma del Estado, como lo hemos llamado? ¿O son los cambios estructurales del Estado para parar la corrupción? ¿Verdad? Entonces ahí tiene 3 candidatos a escoger dependiendo de la ruta. O no nos tiene que dar el nombre, para que no digan, tan pura lata me puso en la terna y después no habló bien de mí. No, que nos dé la ruta y nosotros sabremos escoger quién es mejor para la ruta y correr nosotros con la responsabilidad del presidente, del vicepresidente o vicepresidenta. Es de verdad, sí, le va a llegar al presidente Maldonado ahí el servicio secreto. Le va a decir, Roberto dijo anoche. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo evalúan ustedes que tiene ese apoyo? Dice que el señor presidente está viendo este programa ahorita. Sí, nosotros esperaríamos que la próxima semana se pueda ver eso, pero... ¿Hay condiciones en el Congreso para eso? Yo creo que lo de hoy también es una situación también de contexto, ¿verdad? Venimos de hace 4 días de tener elecciones, hay gente que todavía está con las heridas, ¿verdad? Entonces hay una cuestión también muy sui generis. En esa línea, señor diputado, ¿cómo ven ustedes esos más de 70 diputados que van para afuera? Es decir, que no lograron la reelección y que dejan el Congreso de la República. ¿Eso altera la correlación de fuerzas en el Congreso? La vez pasada fueron 90, no 70 y no cambió nada. No, pero si ahorita, cambiamos las condiciones ahorita. No, yo creo que lo que cambia ahorita es que tenemos un partido líder que ya no es todopoderoso, un patriota que no sabe qué hacer, quién lo dirige, porque eso sí es la pregunta del millón. ¿Quién dirige el Partido Patriota ahorita? Porque yo veo un Chenal que le tengo mucho cariño, porque ya no se religió, que no entró, un Valentín Gramajo, que también conozco desde hace muchos años, que se sacrificó en la vice, que eran los jefes de bloque, un Goody Rivera que no se va a atrever a entrarle, Castillo, ¿verdad? Que tampoco entró, y entonces ¿qué te queda? No muy le importa el tema, ¿verdad? Pero no solo eso. Esa es la coyuntura que decía Cristian, porque a ver, la vez pasada fueron 90 que salieron, pero los que entraban eran los que estaban fuertes y aprobaron presupuesto para ellos mismos para la siguiente administración. Ahora, que usted lo gestionó. Ahora no van a tener poder. Claro. O sea, ni líder ni patriota, que son los mayoritarios ahorita, no tienen poder a partir de... Es que no ver el país con ojos de Estado. Hace 4 años que nosotros no llevamos candidata a la presidencia, nos sentamos con el partido que ganó. Pero tenían la corbata de ese color. Sí, cuando éramos verdes los dos. Nos sentamos con el candidato que ganó y le dimos presupuesto, le dimos el beneficio de la duda. Sentamos al del CIPINIUS con Pavel, ahí hicimos un presupuesto. Pero ahora es diferente. Sí, a eso me refería. La circunstancia ya no es el presupuesto que quiera el partido que gane las elecciones, es el presupuesto
que las circunstancias te permitan construir. Desfinanciado. 20.000 millones de quetzales. Porque ahí vendrá financiamiento. una discusión. La propuesta de presupuesto que vino está muy complicada. Pero porque los bancos y los organismos multilaterales no están dispuestos a dar más recursos si no hay transformaciones en el tema de transparencia. Sí, pero además digamos que ese es un presupuesto que dejó hecho aquellos que ya se fueron, ¿verdad? Tanto Patriota como líder. Tanto Patriota como líder, si líder participó en el tema, ¿verdad? Y en esa complicidad, ese presupuesto hay que revisarlo, hay que rehacerlo de acuerdo, como dice Orlando, a las circunstancias y a lo que se puede hacer. Pero hay otro tema que no habíamos analizado. Si yo fuera patriota, no quisiera elegir vicepresidente para que no me cambien mis gobernadores. ¿Ah? Entonces también pensemos en que aunque por eso es una no están potestad entrando, del presidente, ¿verdad? Claro, Claro, pero digamos que el presidente necesita ese respaldo. ¿Por qué lo vamos a fortalecer como dice si me voy a quitar a toda la gente que yo puse? Sobre todo si ya no entré, que me los dejen 4 meses más, porque ha sido la teoría de este gobierno, lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué puede hacer concretamente de aquí a la entrega del poder el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que se pueden hacer varias cosas. Primero, yo creo que vamos a avanzar y esperaría yo que la próxima semana avancemos en la aprobación en primera lectura con 105 votos de la ley electoral y de partidos políticos. Esperaría que avancemos en primera lectura la ley, la que se consensó. Yo a veces los he oído a ustedes y a veces va el 90% de lo que propuso el Tribunal Supremo Electoral, ahí va. Y lo que no va van las enmiendas. Lo que no va era lo que no dio tiempo era que entraran en vigencia en este momento, pero iban las enmiendas. Lo fundamental, correcto, pero Mario Tracena justamente fue acá el que dijo, miren, para no hacernos bolas, si quieren que vaya lo que mandó el TSE, que vaya eso y no toquemos absolutamente nada. Sí, pero es que está mal redactada la del TSE y tiene constitucionalidad. Que en todo caso diga que hay, por ejemplo, algunos artículos que reforman la ley de amparo. Correcto. No podemos entrar en pero no puede ser irresponsable. La Comisión de Asuntos Electorales hizo correcto. Pero el trabajo fue correcto, ya lo discutimos aquí en alguna oportunidad precisamente con Mario Taracena, pero creo que sí es una buena oportunidad ahorita de pasar con 105 esas 3 lecturas, mandar a la Corte. Creo que hay ley de compras y contrataciones, seguir entrando a la ley de compras y contrataciones. Yo voy a insistir en la ley de servicio civil, también la hicimos en el gobierno pasado. Sí, nosotros vamos a insistir en un par de leyes, hay un par de electrificación, la de alumbrado público fundamentalmente, y la de medicamentos. Bueno, nosotros vamos a proponer esas. Fertilizante, hay que regresar al método y yo creo que ahí también la UNE está de acuerdo. Digamos, los programas sociales no hay que entregarlos físicamente. Hay que entregar un carnet, un vale, es hecho en todas partes del mundo, la CONASUPO en México, canjeables en el mismo lugar donde vivimos, para generar economía. Primero, transparencia. La tarjeta de Juan Gutiérrez, dice Juan Gutiérrez, ya que terminó la elección, ¿verdad? Gracias a Orlando, gracias a don Roberto Alejo y Francisco acompañado hoy. Vamos a ir con Juan Carlos a las redes sociales y después regresamos junto con Cristian a discutir fraude Valdizón hoy en la noche en las 10 p.m. Juan Carlos. Gracias, Quique. Ese será nuestro hashtag. Vámonos a las redes. Hay mensajes respecto a la entrevista. Mario nos plantea... No, Paparazzo. No han hecho nada en 3 años y meses y van a estar haciendo algo en lo que falta. Mario, cada organismo tiene su cultura y qué diferencia tan abismal entre una y otra. Manuel, mi candidato no ganó las elecciones y yo no dejé de ir a trabajar el lunes, es lo que dice Manuel. También nos plantean, el Ejecutivo no habla con el Legislativo, dice, pero cuando les quieren contar las costillas alegan la independencia de poderes. El Congreso entrampa todo y necesita negociar todo para poder realizar sus obligaciones. Lo que dejan es ver inactividad. Y Marlon nos plantea, ustedes... Este segmento fue patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Los deportes